Hola, con este vídeo me gustaría empezar una serie de vídeos sobre la Iglesia Católica que me hace mucha ilusión, pues porque soy católico, porque me he educado en escuelas católicas, porque he vivido pues, como católico toda mi vida, porque he estado viviendo en países católicos, con culturas católicas, y esto pues muchas veces me ha dado motivos para pensar, reflexionar, meditar sobre el catolicismo. Hay muchas preguntas, hay cuestiones, hay temas interesantes que abordar y los quiero abordar, como te digo, desde un punto de vista más histórico y un punto de vista más como de una organización. No vamos a tratar sobre la fe, ni sobre la gracia, ni sobre los sacramentos, ni la moral, porque escapa del propósito de este video, ¿no? Es decir, es un tema más en el estilo cultural, de historia, de sociedad, de economía, de política. Estos son los temas que quiero ver, de cómo ha ido evolucionando el cristianismo hasta llegar a ser lo que es el día de hoy. Bien, pues dicho esto y con esta breve introducción, invitándote a que participes mediante los comentarios, diciendo lo que te parezca, incluso mostrando tu desacuerdo, porque tampoco pretendo ser el único que dice la verdad, ¿no? Es decir, pues probablemente hay mucha gente que dice y sabe cosas que yo no sé, o las sabe mejor de lo que yo las sé, y entonces pues espero que esta colección de vídeos acabe provocando unos diálogos muy dinámicos y muy enriquecedores para todos. Bien, pues empezamos. Voy a empezar con un bloque de tiempo que iría desde aproximadamente el año 100 hasta el año 300 y muy poquito. ¿Por qué estos 2 años? Bueno, pues porque alrededor del año 100 es cuando se ha muerto el apóstol San Juan, que era el último apóstol, el más joven de todos y uno muy cercano a Jesucristo. Y existía también pues una mentalidad de que con la muerte del apóstol San Juan se produciría la segunda venida de Jesucristo, se acabaría el mundo, vendría el juicio final y entonces, bueno, pues había una gran expectación con respecto a todo esto, ¿no? Bien, este es el momento inicial. No me voy a los momentos anteriores porque, bien, están descritos en gran parte en los evangelios y no quiero entrar en discusión ni con los evangelios ni con los hechos de los apóstoles, de la misma forma que no voy a entrar en discusión sobre la persona de Jesús de Nazaret, es decir, no voy a entrar en la discusión de si fue histórico o no fue histórico, si fue Dios o el Hijo de Dios o un profeta o un santo o qué fue, ¿no? Es decir, todo esto lo doy por hecho y me baso de que en el año 100 hay bastante gente que se reconocen a sí mismos como seguidores de Jesús de Nazaret. Y punto, y esto es lo que quiero estudiar, ¿no? ¿Y por qué hasta el año 300? Pues es el momento en el que cambia, por decir así, el estatus jurídico de la Iglesia y pasa pues a ser reconocida por el Imperio Romano mediante el Edicto de Milán. Pero entonces ahí empieza otra historia, ¿no? Bien, en estos primeros años pasan cosas muy interesantes. Primero es una etapa formativa. Debes entender que Jesucristo pues habló y dijo cosas muy interesantes sobre moral y sobre el amor y sobre la oración y sobre la confianza en Dios y sobre la paz y sobre bien, muchas cosas, ¿no? Pero no dejó indicaciones prácticas de cómo se hace esto, de cómo nos organizamos, de qué objetivos vamos a poner, de quién va a mandar, de quién va a proponer los objetivos, de cómo vamos a resolver los conflictos que aparezcan, porque siempre que hay actividades humanas hay conflictos, hay disputas, hay desacuerdos. ¿Cómo se van a resolver los desacuerdos entre cristianos? Todo esto nada, no se sabía, ¿no? Es decir, cosas que hoy los cristianos damos por hechas, como por ejemplo los sacramentos,
Entonces esto no existía, ni el concepto de sacramento, ni cuántos son, ni para qué son. No existía el concepto, por ejemplo, pues de un código de derecho canónico, no existía una idea sobre la estructura organizativa, ¿no? Organizada pues en diócesis, con obispos, con presbíteros, con diáconos, quién era la autoridad en cada diócesis y si había alguna autoridad por encima de las diócesis, etc. Todo esto no había absolutamente nada, todo se iba improvisando sobre la marcha, ¿no? Entonces, esto quiero que lo tengas claro, es decir, no podemos proyectar hacia el pasado lo que conocemos de hoy. Ellos fueron los que crearon o empezaron a crear las estructuras y las ideas que hoy conocemos. Bien, pues vamos a dos puntos que me parece que son esenciales en este primer video. Uno son las relaciones con el judaísmo, que son interesantísimas y que tienen repercusiones hasta el día de hoy, hasta el momento presente. La relación es extraordinariamente importante porque el cristianismo comenzó siendo judío, absolutamente judío. Jesús de Nazaret era judío, todos sus discípulos eran judíos, entonces la cosa estaba muy clara. Y para los judíos no cristianos, pues estos seguidores de Jesús, bueno, pues eran otros más, es decir, dentro del concepto del pueblo elegido, había espacio para corrientes muy diferentes. Pues unos más rigoristas, otros más laxos, unos más dedicados a la política, otros menos. Tú fíjate pues que solo en el Evangelio conocemos ya de tres corrientes muy claras, que son los fariseos, los saduceos y la casta sacerdotal. Y también están los esenios, en fin, y estaba San Juan Bautista con sus seguidores, y parece ser que había profetas así, del estilo de San Juan Bautista, había una cierta costumbre de que apareciera y que tuvieran muchos seguidores. Entonces, bueno, pues para el judaísmo, los seguidores de Jesús de Nazaret, bueno, pues eran otros más que seguían cumpliendo con la ley de Moisés y con lo que decían los profetas, y hacían los ayunos y las limosnas, e iban al templo cuando estaba mandado, etcétera, etcétera. Y los primeros cristianos se veían a sí mismos de esta forma, perfectamente insertados dentro del pueblo elegido. La única variante, el único pequeño detalle, que de pequeño no tiene nada, es que ellos creían que Jesús era el Mesías. Y esto para los judíos no era una cosa trivial, es decir, el Mesías es el motivo de la esperanza judaica. Los judíos esperan a un Mesías que los libertará, a un Mesías triunfante, a un Mesías... Claro, el concepto mismo de Mesías ha ido cambiando también entre los propios judíos, pero en aquel tiempo, que estaban conquistados e invadidos por los romanos, tenían una idea muy clara de un Mesías guerrero, un Mesías libertador del abuso de los romanos, ¿no? Entonces, claro, cuando aparecen unos judíos diciendo, bueno, pues el Mesías es Jesús, ¿cómo va a ser Jesús si lo han matado? Dice, no, pero es que ha resucitado y se ha ido al cielo. Venga, hombre, esto fue un choque realmente brutal dentro del judaísmo. Y bueno, pues acabó mal, es decir, porque los judíos no aceptaron ese tipo de cosas y acabaron pues expulsándolos de la sinagoga del judaísmo, diciendo, vosotros sois unos malditos, ¿cómo se os va a ocurrir decir semejantes blasfemias, ¿no? De hablar de que Jesús, algunos hasta decían que Jesús es Dios, pero ¿cómo va a ser posible? No hay más que un solo Dios. Es decir, los judíos habían sido obsesivamente educados en el monoteísmo, un solo Dios, y ahora aparecen estos idiotas diciendo que Jesús es Dios. Hombre, no. Bueno, el caso es que la ruptura se hizo y se hizo muy fuerte, y los cristianos también reaccionaron con unas críticas feroces al judaísmo. Les decían absolutamente de todo. Es terrible cuando uno lee las cosas de padres de la Iglesia del siglo II, uno se queda escandalizado. Es decir, ¿cómo es posible que estas personas que se supone que estaban educados en la
caridad, en el amor al prójimo, en amar a los enemigos, en poner la otra mejilla. ¿Cómo es posible que digan semejantes disparates, que eran vómito del diablo, cosas terribles a los judíos? Bueno, pues esto era así, ¿no? Y bueno, de momento eran solamente enfrentamientos verbales, es decir, no pasaban, generalmente no pasaban a las manos, es decir, no había golpes, ni muertos, ni heridos, ni nada de eso, en general. Alguna vez sí, parece que San Pablo cuenta que hubo a veces más que palabras, pero en general eran enfrentamientos dialécticos porque las autoridades romanas no hubieran permitido otra cosa. Bien, pues así quedó la cosa. Ruptura furiosísima, verbalmente furiosísima, de unos contra otros. El segundo punto que te quiero contar ahora también es como en esta etapa formativa en la que no hay nada escrito, no hay nada decidido, cómo vamos a organizarnos, qué vamos a hacer, quiénes somos, hacia dónde vamos, cuál es nuestra misión, qué hacemos, pues aparecieron toda clase de tendencias, de todo tipo, y además fomentadas por el aislamiento. Tienes que tener en cuenta que había cristianos en la India, en Armenia, en Etiopía, en las Galias, en Hispania, en Cartago, en todas partes, ¿no? Entonces, pero muy dispersos y muy aislados. Es decir, ¿qué sabía un cristiano etíope de lo que estaba pasando en las Galias? Ni idea, ¿eh? O en Alejandría, que les tenían ni la más remota idea de lo que estaban pensando los señores de Éfeso o de Antioquía. Bueno, el caso es que surgieron muchas corrientes diferentes, probablemente 2 docenas, una cosa así. De algunos tenemos noticia, como por ejemplo los gnósticos, o por ejemplo los montanistas, o los docetistas, los arrianos, que también fueron muy fuertes, pero claro, entonces también hubo un enorme conflicto entre ellos, y se decían igualmente horrores, y se condenaban unos a otros, y se llamaban traidores, e hijos del diablo, indignos del Espíritu Santo, bueno, cosas horribles, unos contra otros, ¿no? Era una lucha dialéctica, en resumidas cuentas, en donde se estaba formando el cristianismo, y ayudó a ir aclarando y a ir decidiendo muchas cosas. Lo malo de esto es que hubo vencedores y vencidos, ¿no? Vencieron los nuestros, por eso es que a los demás les llamamos herejes, eran unos herejes. Claro, si hubiera vencido los otros, los herejes habríamos sido nosotros. De los herejes sabemos muy poquitas cosas, y lo poco que sabemos es a través de los comentarios que hacen los que los critican, ¿no? Prácticamente todos los libros de los gnósticos, los arrianos, los montanistas, todos estos desaparecieron, los destruyeron para que no quedara rastro de ellos, ¿no? Y entonces pues sabemos solamente referencias leves, pero sí sabemos que todo estaba tremendamente fragmentado. Y es lógico, porque también con el contacto con el mundo pagano, tú imagínate, por ejemplo, que había algunos que se les ocurría que Jesucristo, hombre, decir que Jesucristo es Dios es mucho decir, pero quizá era un semidios. El concepto de semidios estaba muy extendido entre la cultura clásica, ¿no? O que era pues un espíritu especial, o que era pues el demiurgo, o, en fin, se tomaban préstamos de la filosofía griega y de las creencias egipcias, y se hacía una coctelera increíble donde se estaba cocinando los comienzos del cristianismo. Todo muy, por decir así, difuso y muy inestable, pero interesantísimo. Bien, con esto lo voy a dejar aquí, y en el próximo video seguiremos hablando de cómo fueron estos primeros 2 siglos. Cuídate y hasta pronto.